Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en un diálogo riguroso, una exploración de múltiples perspectivas sobre la fisiología médica. Vamos a hablar de una condición que, aunque parezca un tema tabú para muchos, es algo con lo que convivimos a diario y que afecta profundamente la calidad de vida de millones de personas. Me refiero al estreñimiento crónico. Y quiero ser claro desde el principio, no estamos hablando de una simple molestia pasajera o, no sé, de un par de días de irregularidad después de un viaje. Hablamos de un trastorno funcional de altísima prevalencia. Así es. De hecho, para ponerlo en perspectiva, los datos clínicos nos muestran que esto afecta a un 17% de las mujeres y a un 13% de los hombres a nivel global. Números enormes. Sí, enormes. Y esos números aumentan considerablemente a medida que envejecemos. Es un problema gigantesco que, solemos esconderlo bajo de la alfombra por pura vergüenza. Exacto, y por eso nuestra exploración de hoy se centra en una pregunta central, un punto de divergencia fascinante que surge directamente de la literatura clínica. A ver, ¿es el estreñimiento crónico, en su esencia, una falla mecánica y estructural del tránsito intestinal y de los músculos pélvicos? ¿O es principalmente el resultado de alteraciones conductuales, de nuestros hábitos diarios y de la percepción sensorial del propio paciente? Es la gran pregunta. ¿Falla la máquina o falla el operador? Yo lo tengo bastante claro. Como defensor de la mecánica, sostengo que el estreñimiento crónico debe entenderse primordialmente como un fallo fisiológico y motor, donde problemas estructurales como la inercia colónica o la contracción paradójica de los músculos impiden mecánicamente que el cuerpo realice la evacuación. Y yo sostengo, desde una óptica muy distinta, que el núcleo de este problema funcional radica en los hábitos conductuales, en la represión constante del deseo defecatorio y en, alteraciones de la percepción sensorial del individuo. Yo estoy convencida de que el estilo de vida manda aquí. Bueno, para entender la magnitud de este problema, creo que primero debemos mirar al cuerpo humano como lo que realmente es, una máquina extraordinariamente compleja. Y el estreñimiento crónico funcional es, en muchos sentidos, un defecto evidente en los engranajes de esta maquinaria. O sea, una defecación normal no es simplemente sentarse y dejar que algo ocurra. Requiere una coordinación biomecánica tremendamente precisa. Claro, no es como abrir una llave de agua y ya. Exactamente. Necesitamos que ocurra una compresión en el abdomen que esté perfectamente sincronizada con una relajación de los músculos del piso pélvico y del canal anal. Es un juego de presiones, pero cuando miramos a un paciente con estreñimiento funcional crónico, vemos un problema central, un tránsito intestinal patológicamente lento o algo aún más específico que en la literatura llamamos disinergia defecatoria. Que es un término médico que asusta un poco al escucharlo, pero que describe algo muy frustrante para el paciente. Así es. También se le conoce como defecación obstructiva. Imagínate que estás intentando salir de una habitación y en lugar de jalar la puerta hacia aquí para abrirla, la empujas con todas tus fuerzas contra el marco. Lo que ocurre aquí es un fallo motor directo. El paciente, en lugar de relajar el canal anal al intentar evacuar, realiza una contracción paradójica. Los músculos que deberían abrirse se cierran. Están bloqueando físicamente la salida. Es una barrera anatómica, un cortocircuito en el sistema de poleas y válvulas del cuerpo. Esa es una descripción mecánica impecable, y la analogía de la puerta lo deja muy claro. Pero yo inicio este contrapunto enfocándome en la interacción del ser humano con su entorno, porque esa puerta no se traba de la nada. La máquina no se descompone en el vacío. Si miras la etiología, el origen de esta disfunción, muy a menudo es autoinfligida. Autoinfligida. Me parece una palabra fuerte para una condición médica. Fuerte pero real. Déjame explicarlo. Si miramos el texto clínico, destaca una realidad ineludible de nuestra vida moderna. Muchísimos pacientes reprimen conscientemente las ganas de defecar. Las exigencias del entorno laboral, la falta de privacidad, el estrés. Vivimos en una sociedad que nos dice que no podemos ir al baño cuando el cuerpo lo dicta. Estamos constantemente silenciando la alarma. Es cierto que el estrés influye, pero el daño... Y no es solo el entorno, es también lo sensorial. En pacientes ancianos, por ejemplo, vemos una alteración directa de la sensibilidad rectal. Sus nervios ya no registran la presión igual que antes.
Físicamente, el músculo puede estar bien, pero neurológicamente no logran notar el deseo de evacuar. Y aún más revelador, hay pacientes que tienen una capacidad de evacuación perfecta, un tránsito colónico normal, pero que padecen estreñimiento por una falsa percepción. Sienten una necesidad obsesiva de evacuar más o sienten que sus defecaciones son insuficientes cuando médicamente son normales. El hardware, la maquinaria, está intacta. Es el software perceptivo y conductual el que altera la realidad del paciente. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme darte una perspectiva diferente sobre cómo esos supuestos hábitos o alteraciones perceptivas se traducen en un daño físico real, medible y a veces irreversible. Porque esto va mucho más allá de la simple decisión de posponer el viaje al baño mientras estás en una reunión. A ver, ¿qué pasa exactamente cuando pospones ese viaje de forma crónica? Profundicemos en qué le ocurre a la máquina. El intestino grueso, el colon, tiene una función principal, que es absorber agua. Ese es su trabajo. Cuando hay evacuaciones poco frecuentes, el bolo fecal permanece un tiempo prolongado estancado allí, y como el colon sigue haciendo su trabajo, sigue absorbiendo agua, como si dejaras una esponja húmeda al sol. Se seca por completo. Exacto. Se produce una absorción excesiva de agua fecal, resultando en heces deshidratadas, duras y de pequeño volumen. En la clínica las llamamos heces caprinas porque literalmente se ven como el excremento de las cabras. Son pequeñas bolas duras. Esto no es un simple mal hábito de oficina, es una alteración severa del ecosistema interno. Y claro, evacuar eso requiere un esfuerzo tremendo. Un esfuerzo desmedido. El paciente recurre a maniobras defecatorias excesivas, empujando con una fuerza brutal. Este esfuerzo constante causa daños estructurales palpables. Hablamos de fisuras anales dolorosísimas, hemorroides severas y, en casos más avanzados, prolapsos rectales o rectoceles. El recto literalmente pierde su soporte estructural y colapsa sobre sí mismo por la presión. Es una imagen bastante gráfica, pero muy real en la consulta. Y no termina ahí. El fallo es tan físico que la acumulación puede formar fecalomas, que son masas de heces endurecidas como piedras que pueden desencadenar una obstrucción colónica completa. Eso es una emergencia médica que a veces requiere cirugía. Incluso en los niños, que no tienen este estrés laboral del que hablas, vemos cómo este fallo mecánico y la retención en el recto llevan a la encopresis. El niño retiene tanto que pierde la capacidad de expulsar correctamente y las heces líquidas nuevas se filtran y rebosan involuntariamente, manchando la ropa interior. Esto es una cascada de fallas físicas, estructurales, no solo una preferencia de estilo de vida. Es un argumento convincente, pero ¿has considerado que todos esos daños estructurales severos que mencionas, los prolapsos, las fisuras, las heces como piedras, son la consecuencia final de ignorar sistemáticamente la fisiología natural de nuestro propio cuerpo? ¿A qué te refieres con ignorar la fisiología? Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se van a sentir muy identificadas con esto. Suena la alarma a las 6 de la mañana, nos levantamos apresurados, tomamos un café rápido, revisamos el celular y salimos corriendo al trabajo o a llevar a los niños a la escuela. La rutina clásica. Sí, la rutina de todos, pero el texto clínico nos indica que, de forma natural, nuestro cuerpo produce algo llamado movimientos masivos del colon. Son contracciones fuertes, olas de movimiento que propulsan el contenido intestinal. ¿Y sabes cuándo ocurren fisiológicamente? Precisamente al despertar y unos 30 minutos después de las comidas. El cuerpo te está dando una ventana de oportunidad perfecta. El reflejo gastrocólico. Exactamente. Pero el ser humano moderno, en su rutina acelerada, ignora estas ventanas biológicas. Siente un pequeño aviso mientras está en el tráfico o entrando a una reunión y lo reprime. El paciente fuerza la maquinaria en lugar de escucharla. Intenta evacuar en horarios antinaturales cuando el colon está inactivo o reprime el impulso cuando el colon está listo. Al hacer esto todos los días durante años, se crea el problema desde la conducta. Pero el daño sigue siendo físico. Sí, el daño es físico, pero es provocado. Las heces caprinas, las fisuras, todo ese cuadro clínico alarmante que describiste es el resultado de años de silenciar y contrariar los ritmos biológicos naturales.
No es que el cuerpo haya fallado de repente como un auto que se queda sin frenos por defecto de fábrica. Es que hemos estado manejando ese auto con el freno de mano puesto todos los días. Y eso nos lleva directamente al terreno de cómo evaluamos y diagnosticamos este problema en la clínica. Porque si me dices que el problema es cómo el paciente maneja el auto, podríamos caer en la trampa de diagnosticar basándonos solo en anécdotas. Para mí, el diagnóstico requiere una rigurosidad absoluta, basada en la objetividad clínica, no simplemente en cómo el paciente interpreta su estrés o su día a día. Pero la interpretación del paciente es lo que lo lleva al médico en primer lugar. Sí, pero el primer paso crucial para un médico es identificar signos y síntomas de alarma objetivos, datos crudos. Si un paciente mayor de 50 años desarrolla estreñimiento de aparición súbita, o si vemos rectorragia, es decir, sangre en las heces, anemia ferropénica o pérdida de peso no intencionada, esos no son problemas de estilo de vida, son alertas rojas que nos obligan a descartar causas orgánicas graves. Completamente de acuerdo. Hay que descartar un cáncer colorectal, por supuesto. Cáncer o enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo o neurológicas como el Parkinson. Además, tenemos que evaluar objetivamente la interferencia farmacológica. Muchos pacientes toman opiáceos para el dolor, antidepresivos tricíclicos o ciertos antihipertensivos. Esos medicamentos paralizan literalmente el intestino. Y cuando finalmente descartamos todo eso y abordamos el estreñimiento funcional crónico, yo insisto en las pruebas medibles para probar el fallo anatómico. Francamente, no me bastan las historias de su rutina matutina. ¿Y cómo mides objetivamente algo que a veces es tan esporádico? Conciencia dura. La literatura respalda el uso de la manometría anorrectal. Esencialmente, introducimos un sensor minúsculo que mide las presiones exactas del recto y los esfínteres durante el esfuerzo defecatorio. Es como medir la presión de los neumáticos, pero en tiempo real y con alta precisión. Así verificamos si existe esa disinergia, esa contracción paradójica de la que hablábamos. O sea, ves en una gráfica si el paciente empuja en lugar de relajar. Exacto. También usamos el test de expulsión de un balón. Llenamos un pequeño globo con agua en el recto del paciente y cronometramos cuánto tarda en expulsarlo. O la defecografía, que me parece fascinante. Usamos una resonancia magnética para filmar en tiempo real cómo se comportan la pelvis y el recto al intentar evacuar. Incluso podemos medir el tiempo de tránsito colónico dándole al paciente unas cápsulas con marcadores radiopacos y tomando radiografías días después para ver a qué velocidad se mueven por el intestino. Son métricas concretas que demuestran fallos mecánicos reales. Lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Déjame decirte por qué. No creo que podamos reducir la experiencia humana del estreñimiento exclusivamente a marcadores radiopacos, gráficas de presión o globos llenos de agua. Pero ¿cómo puedes negar la utilidad de datos objetivos? No niego su utilidad para descartar cosas graves. Claro que no. Pero fíjate en lo que indica explícitamente el texto que estamos analizando. Ante un paciente que refiere estreñimiento, el primer paso clínico, antes de mandarlo a una resonancia magnética costosísima o hacerle una manometría, es la anamnesis. Es sentarse a hablar y definir qué es exactamente lo que ese paciente interpreta por estreñimiento. Que muchas veces difiere de la definición médica. Exacto. Y esa es la clave. La condición es, en su naturaleza más intrínseca, altamente subjetiva. Fíjate en la propia definición clínica de la afección. Los criterios incluyen conceptos como la sensación de bloqueo anorrectal o la sensación de evacuación incompleta. La palabra clave es sensación. Pero la sensación puede engañar al paciente. Puede ser, pero es su realidad. Si un paciente tiene un tránsito intestinal que tus marcadores radiopacos dicen que es normal y sus reflejos musculares en la manometría son estadísticamente normales, pero él siente que su evacuación es insatisfactoria y le causa angustia diaria, entonces clínicamente tiene estreñimiento funcional crónico. La percepción del paciente es la verdadera brújula aquí, no la gráfica. Es un terreno un poco resbaladizo basar el diagnóstico en la percepción, ¿no crees? Las pruebas radiológicas descartan problemas agudos, sí, pero es en esa conversación profunda donde encuentras el problema real. Preguntar cosas simples como ¿sientes ganas de ir al baño en la oficina pero se aguanta porque le da pena? ¿O ¿bebe suficiente agua durante el día?
La objetividad mecánica no nos sirve de nada si ignoramos que es el sistema nervioso del paciente, su percepción del confort y su conducta lo que realmente define su enfermedad. No me convence esa línea de razonamiento porque, aunque entiendo que la percepción importa en la consulta inicial, cuando llegamos al punto en el que la evacuación simplemente no ocurre o causa un sufrimiento crónico físico, necesitamos intervenciones tangibles. No podemos curar una fisura anal o una disinergia solo con empatía y preguntando por su estrés laboral. Claro que no, se necesita un tratamiento. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de tratamiento? El enfoque en el tratamiento debe ser una escalada farmacológica y terapéutica precisa. Esa es la verdadera solución para recuperar la función motora. Si el tránsito está estancado, empezamos con tratamientos de primera línea altamente eficaces. Por ejemplo, usamos fibras solubles como el psyllium, que aportan la estructura química necesaria para dar volumen, y utilizamos laxantes osmóticos como el polietilenglicol. Nombres que suenan muy intimidantes, pero tienen un mecanismo bastante lógico. Es muy lógico. Imagina que el intestino es un tobogán seco donde nada resbala. Un laxante osmótico actúa como una esponja molecular que atrapa el agua y la mantiene dentro de ese tobogán, lubricando y ablandando las heces para que todo fluya. Es química pura trabajando a nuestro favor. Y funciona muy bien a corto plazo, lo admito. Y cuando identificamos esa disinergia defecatoria, ese problema de los esfínteres que se cierran en lugar de abrirse, necesitamos tecnología médica pura, la retroalimentación anorrectal, mejor conocida como biofeedback. Ese es un tratamiento interesantísimo, la verdad. Lo es. Colocamos sensores y sentamos al paciente frente a un monitor. Le mostramos en la pantalla con gráficas visuales o sonidos exactamente cómo se están moviendo y contrayendo sus esfínteres. El objetivo es reeducar al músculo que ha olvidado cómo relajarse. Es, literalmente, una calibración técnica del sistema motor. ¿Y qué pasa cuando el paciente no responde a los laxantes suaves ni al famoso biofeedback? Para los casos verdaderamente refractarios, donde la maquinaria es terca, la farmacología moderna ofrece soluciones avanzadas. Tenemos agentes procinéticos como la prucaloprida que estimulan la motilidad, obligando al intestino a moverse. Tenemos secretagogos como la linaclotida que obligan a las células del intestino a segregar más líquido. Y tenemos laxantes estimulantes fuertes, aunque aquí debemos advertir al paciente sobre un efecto secundario curioso. La melanosis coli, que es una pigmentación oscura, casi atigrada, de la pared del intestino. Es benigna, pero ocurre. En última instancia, si toda esta farmacología y tecnología falla y el colon está inerte, recurrimos a intervenciones quirúrgicas extremas como la colectomía subtotal, que es remover la mayor parte del colon. Estamos reparando la fisiología con las herramientas médicas. Yo lo abordo de una manera diferente. Entiendo la necesidad de escalar los tratamientos médicos, pero defiendo que el abordaje más elegante, menos invasivo y, en la inmensa mayoría de los casos, el más efectivo a largo plazo es la restauración de la rutina fisiológica natural. Volver a lo básico, dices. Exactamente, el texto es absolutamente claro en esto. La gran mayoría de los pacientes mejoran de forma significativa con medidas higiénico-dietéticas. Me pregunto, ¿de qué sirven los procinéticos de última generación o los laxantes osmóticos si el paciente simplemente no toma agua durante el día? La hidratación es un pilar, sí, especialmente en los ancianos. Es vital. Fomentar horarios preestablecidos para ir al baño. Aprender a aprovechar ese movimiento masivo del colon después del desayuno. Adoptar una postura adecuada en el retrete, elevando un poco las rodillas para enderezar el ángulo del recto. Esas son intervenciones primordiales que cambian vidas. Pero a veces los pacientes quieren una pastilla que lo solucione rápido. Y ese es el peligro. La medicalización extrema del colon nos lleva a problemas serios. Nos lleva a esa melanosis coli que mencionaste, o peor aún, a la dependencia que crea el llamado colon catártico, donde el intestino se vuelve vago e incapaz de moverse sin el abuso crónico de laxantes irritantes. Llegar a eso suele ser el resultado de haber fracasado en lo más básico, educar al paciente para que respete los ritmos de su propio cuerpo. Y sobre el biofeedback. Eso no es una pastilla. Es cierto. Y sobre el biofeedback es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Tú lo describes como una calibración técnica del sistema motor, casi como ajustar los frenos del auto. Yo lo veo como un profundo reaprendizaje cognitivo-conductual. ¿En qué sentido?
en que el paciente no está reparando un músculo roto. La pantalla de la computadora le está devolviendo al paciente la conexión mente-cuerpo que había perdido por culpa del estrés y de reprimir sus impulsos. Le ayuda a percibir nuevamente sus propias contracciones. Es la mente, la propiocepción y la conducta solucionando lo que parecía un bloqueo puramente estructural. Al sintetizar nuestra discusión, mantengo firme mi perspectiva de que el estreñimiento crónico funcional es, en su núcleo, un trastorno altamente técnico del tránsito intestinal y de la coordinación muscular del piso pélvico. Para comprender y brindar un alivio real a los pacientes que sufren de esta condición, es absolutamente crucial no perder de vista la fisiología dura y la anatomía. Entiendo tu postura. La mecánica siempre estará ahí. Así es. Fenómenos tangibles como la formación de heces caprinas por deshidratación, la aparición de daños estructurales palpables como rectoceles o fisuras y alteraciones neuromotoras como la disinergia nos exigen rigor. Nos exigen usar pruebas funcionales como la manometría y tener lista una respuesta farmacológica o terapéutica escalonada. Minimizar esto a un simple asunto de malos hábitos o estrés laboral es ignorar la enorme complejidad de la maquinaria digestiva y el riesgo real de complicaciones graves, como una obstrucción por fecalomas. Por mi parte, resumo mi posición subrayando que, si bien la mecánica muscular y la bioquímica de las fibras y los laxantes son innegablemente importantes, estos no operan en el vacío. El origen y muchas veces la resolución de esta condición residen firmemente en los hábitos diarios de la persona. En el usuario de la máquina, digamos. Correcto. En cómo el individuo percibe e interpreta las señales de su propio cuerpo, en si mantiene una hidratación adecuada y sobre todo en si tiene un profundo respeto por sus horarios biológicos, como esos movimientos matutinos naturales. Ignorar la naturaleza subjetiva del estreñimiento y la influencia directa del entorno moderno en la represión de nuestras funciones básicas es tratar el síntoma mientras se perpetúa la causa. La verdadera curación pasa por reaprender a escuchar y colaborar con nuestra naturaleza, no solo someterla con química y laxantes. Creo que tras este riguroso intercambio, ambos podemos converger en un punto fundamental que me parece fascinante. El aparato digestivo no es simplemente un tubo de drenaje pasivo, es una interfaz extraordinariamente compleja. Es nuestro segundo cerebro, como dicen algunos gastroenterólogos. Totalmente. Es el punto de encuentro preciso entre las decisiones conscientes del individuo, lo que come, cuánto bebe, cuándo decide ir al baño, y una intrincada red neuronal y muscular automatizada que busca mantener el equilibrio. Absolutamente de acuerdo. Esta interacción bidireccional entre nuestra mente, nuestro entorno y nuestra fisiología es lo que hace que la salud digestiva sea un tema tan apasionante. Sugiero a quienes nos escuchan que se tomen un momento hoy para reflexionar sobre sus propios hábitos. Es un buen ejercicio. Fíjense en cómo es su postura, si están prestando atención a esas ventanas biológicas de la mañana y, más importante aún, cómo están respondiendo a las sutiles señales que su cuerpo les emite a diario, en lugar de simplemente silenciarlas con un café adicional. Así es. Esperamos que este análisis les haya permitido identificarse con estos procesos cotidianos, aprender algo nuevo sobre el funcionamiento de su organismo y, sobre todo, maravillarse con la enorme complejidad de nuestro cuerpo. Queda claro que, ante sistemas tan sofisticados, rara vez existe una respuesta absoluta o unificada, y aún hay muchísimo más por explorar y debatir en el ámbito clínico. Les agradecemos por habernos acompañado en esta exploración de ideas. Hasta la próxima.